Déjenme entonces presentarles un paper en el cual discuto algo respecto a cómo debiésemos hacer proyecciones y voy a presentarles este paper en el cual hago una evaluación de cómo se hacen proyecciones puntuales o proyecciones punto o point estimates, proyecciones de intervalos de confianza y proyecciones de funciones de densidad para evaluar, en este caso, la inflación. Déjenme motivar esto porque ¿cómo voy a presentar este documento? Ustedes seguramente saben que desde el año 2000 el Banco Central publica, junto con el IPOM, el Informe de Política Monetaria, publica lo que llaman fan charts. Y los fan charts podrían entenderse como proyecciones o como funciones de densidad o proyecciones con intervalos de confianza. Lo que hace es que, por ejemplo, cada enero, cada mayo y cada septiembre, el Banco Central publica, por ejemplo, acá está la serie de inflación, y lo que hace después publicar, además de la serie de inflación, recuerden que en teoría el Banco Central tiene un horizonte de proyección de política de 2 años o de 24 meses, y lo que hace entonces es proyectar, por ejemplo, en este ejemplo, la inflación, lo que hace es decir cuál es lo que espera que sea la inflación durante este periodo, tiene un intervalo que es la banda en la que el Banco Central considera que la inflación debiese moverse, que es en el rango de 2 a 4, centrada en 3%, y, y lo que hace además de eso es, el Banco Central tiene este horizonte de 24 meses porque nos vende la idea de que no puede, las proyecciones de inflación no, o que la inflación, que el Banco Central puede afectar la inflación solamente con rezagos y que el rezago en principio debe ser de más o menos 2 años, algo parecido, es la historia que nos cuentan. Pero finalmente una cosa que sí hace el Banco Central es que nos entrega, en principio por lo menos, lo que llaman estos fan charts, ¿no? Estos llaman fan charts porque sería más o menos como lo que sería como las olas que salen del aire acondicionado, entre comillas, que son estas olas expansivas. Y lo que hace básicamente esto es mostrarnos, digamos que estamos parados en un periodo en particular, nos dice cuál es su proyección para la inflación en un periodo adelante, 2 periodos adelante, 3 periodos adelante, etcétera, hasta los 24 meses o adelante, ¿no es cierto? O 8 trimestres, si es que la información es trimestral. Y además nos entrega estos colorcitos acá, porque nos va diciendo en principio lo que el Banco Central considera que es, lo debiese interpretarse como un intervalo de confianza para esto. Entonces nos dice, yo que sé, que con tanto por ciento de probabilidad la inflación tantos periodos adelante va a estar entre tanto y tanto, entre tanto y tanto y tanto y tanto, etc. ¿Ok? Entonces lo que yo intenté hacer en este paper es básicamente discutir cuán bueno evaluar cómo son estos fan charts, cómo el Banco Central los hace y comparar esto con los métodos de series de tiempo que hemos estado viendo en la clase y otros métodos que vamos a ver un poco más tarde. Y voy a tratar de mostrarles que, o convencerlos, ojalá, que los métodos de series de tiempo que hemos estado utilizando van a ser en general superiores a lo que hace el Banco Central en términos de forecast de inflación. ¿Ok? Entonces, lo que básicamente intenta hacer el Banco Central es presentarnos proyecciones de inflación trimestrales, ¿no es cierto? Y en base a lo que llama construir un escenario central, y el escenario central es básicamente el escenario más probable, entre comillas, y presenta intervalos de confianza asociados a sus proyecciones, y estos intervalos de confianza podrían ser en principio asimétricos, dependiendo de lo que llaman los escenarios de riesgo o algo parecido, que es lo que nos dice más o menos cuán probable es que creen que la inflación esté más hacia un lado o hacia el otro, y los intervalos podrían ser en principio asimétricos. Las proyecciones en principio también ¿son condicionales a qué? A los juicios de valor que tengan el Banco Central o el Consejo del Banco Central respecto a la evaluación de variables que consideran que afectan a la inflación. Y por lo tanto, entonces, tienen que tomar en cuenta que el equilibrio que están viendo ahí es un equilibrio en el cual deben implementar, además de los escenarios de variables que creen que afectan directamente la inflación, también el comportamiento que el Banco Central tendría para poder afectar la inflación. Y por lo tanto, la inflación que está proyectando el Banco Central está tomando en cuenta un escenario condicional a la propia reacción o la propia función de política o comportamiento que tenga la autoridad monetaria. ¿Ok? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es mostrarles variantes del modelo de modelos de series de tiempo y comparar cómo variantes de modelos de series de tiempo son o no son capaces de replicar hechos estilizados que se observan en los datos. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles que, por ejemplo, cómo podemos hacer
proyecciones puntuales, cómo podríamos hacer proyecciones de intervalos de confianza, cómo podríamos hacer proyecciones de otro tipo de cosas que vamos a llamar los density forecasts. Y voy a comparar eso con las proyecciones que resultan con los fan charts del Banco Central. ¿Ok? Bien, entonces lo que voy a hacer es, como les decía, voy a comparar distintos tipos de modelos o distintas maneras de hacer proyecciones y la métrica que voy a escoger para compararlos va a ser utilizando ya sea el error medio cuadrático de predicción, el mean square error, o el mean absolute forecast error, o que sería las desviaciones en valor absoluto, o sea, los errores en valor absoluto o los errores cuadráticos, ¿no es cierto? Entonces, estas son dos maneras en las que típicamente comparamos, o funciones de pérdida con las que comparamos distintos modelos. Lo que voy a hacer entonces, voy a comparar distintas proyecciones y voy a partir discutiendo cómo hacemos proyecciones puntuales. Y obviamente uno de los problemas que tenemos cuando hacemos proyecciones puntuales es que típicamente al hacer proyecciones tenemos que tomar en cuenta que hay por lo menos 4 fuentes de incertidumbre que hacen que la proyección no necesariamente concuerde con lo que observamos en la realidad, ¿no es cierto? La primera fuente de incertidumbre es que típicamente tenemos el componente no sistemático en los modelos, ¿sí? Y el componente no sistemático en los modelos hace que aunque nosotros conozcamos la estructura, conozcamos los parámetros de la estructura, hay siempre un capricho divino, un capricho, un shock, que puede ser, que debería ser no sistemático, que va a hacer que lo que efectivamente ocurra sea distinto a lo que nosotros proyectamos que iba a ocurrir. Entonces, aún cuando no tengamos incertidumbre de modelo, aun cuando no tengamos incertidumbre en los parámetros, nuestra predicción, punto, va a discrepar del valor efectivo por el componente no sistemático. Esta es la primera fuente de error que obviamente no es controlable por el econometrista. La segunda fuente de error es que si nosotros además no conocemos el modelo, pero no conocemos el verdadero vector de parámetros, es decir, si por ejemplo alguien nos dice la inflación se genera de acuerdo a un proceso ARMA 2-3, por decir algo. Entonces, lo que tenemos que hacer es estimar los parámetros del ARMA 2-3. Entonces, la segunda fuente de discrepancia entre el valor efectivo y el valor predicho es que no conocemos el verdadero vector de parámetros del proceso ARMA 2-3. Tenemos que estimarlo. Y obviamente lo que va a ocurrir es que a medida que el tamaño de muestra vaya haciéndose más grande, el error asociado a la incertidumbre de parámetros se va a hacer cada vez menor. ¿Sí? Pero va a existir de todos modos. Entonces, la segunda cosa por la cual nuestro modelo puede no coincidir con lo que va a ocurrir es que no conocemos los parámetros. La tercera fuente de incertidumbre es que típicamente, aunque nosotros conozcamos el modelo, nosotros, por ejemplo, podemos asumir que la inflación depende de, por decir algo, de la devaluación. Y obviamente, si queremos hacer una proyección para cuál va a ser la inflación de acá a 3 trimestres, tenemos que tener una proyección también de la devaluación de acá a 3 trimestres. Entonces, parte de las variables X que utilizamos en nuestro modelo no son conocidas en el periodo T. Y por lo tanto, entonces, va a haber una parte del error de predicción que se va a deber a que vamos a tener que alimentar nuestro modelo con proyecciones para hacer proyecciones. Y esto también podría ocurrir, por ejemplo, si es que queremos hacer proyecciones, por ejemplo, 2 periodos adelante. Supongo que ustedes tienen que el modelo con el que están haciendo estimaciones es un modelo AR1. Entonces, en el modelo AR1, ustedes saben que si tienen el valor observado de hoy día, pueden predecir el valor de mañana. Pero para predecir el valor de pasado mañana, ustedes necesitan tener el valor de hoy, de mañana. Y el valor de mañana no lo observan. Entonces van a tener que alimentar el modelo para predecir el error 2 periodos adelante la predicción 2 periodos adelante con la predicción 1 periodo adelante. Y así sucesivamente. Entonces, para hacer predicciones en periodos, para periodos adelante, y esto es algo que tenemos que hacer acá, porque recuerden que lo que en principio queremos hacer es, parado en este periodo, hacer una predicción para la inflación 8 o 9 trimestres adelante. Queremos ver cuál va a ser nuestra forecast de inflación 2 años para adelante, porque en teoría esa es nuestra variable de interés. Por lo tanto, entonces, no tenemos parados hoy día información de cuál es la inflación en ninguno de estos periodos hasta el periodo terminal. Tenemos que entonces alimentar nuestras proyecciones con valores condicionales a la proyección que estamos haciendo. ¿Ok? Y la última fuente de incertidumbre es que aunque nosotros conozcamos los valores de las X, aunque nosotros conozcamos los valores de los parámetros, aunque nosotros conozcamos los valores del mu, tipo de los errores, típicamente no conocemos el modelo, no sabemos cómo el modelo trabaja. Como han visto ustedes, nadie ha sido lo suficientemente amable para mandarnos un email o un fax o lo que sea con lo que ustedes se comuniquen,
un mensaje directo, lo que sea, diciéndoles, este es el modelo correcto. Eso no lo sabemos. Por lo tanto, entonces tenemos que trabajar en forecast, tenemos que trabajar con incertidumbre respecto al modelo también. Y no solo respecto al modelo, sino también incertidumbre respecto a la estabilidad del modelo. Puede ser que haya ocurrido algo, que haya cambiado la ley de movimiento de una variable y por lo tanto cambie también el modelo con el cual debiésemos hacer predicciones. Hacer forecast entonces es una tarea bastante más compleja que solamente hacer estimaciones. Lo que voy a hacer entonces, voy a comparar los errores de predicción puntuales de distintas maneras de hacerlo. Entonces, por ejemplo, voy a compararlo contra el escenario central que provee el Banco Central. Voy a compararlo también contra contra una proyección, llamémosla inocente o naive, que sería la proyección en la que nosotros asumimos que la inflación va a ser siempre la inflación meta, es decir, 3% en el caso de Chile. ¿Ok? Entonces acá es sin necesidad de tener modelos ni nada, ni hacer nuestros forecasts. Si queremos hacer una predicción y decimos que la predicción es que la inflación va a ser 3% siempre, la pregunta es cuán alejado o cuán malo sería este modelo respecto a lo que hace el Banco Central. La otra es cómo le iría a los modelos del Banco Central y a modelos de predicción naive con, por ejemplo, modelos de series de tiempo. Y entonces acá voy a presentar variantes de modelos autorregresivos y variantes de modelos de umbral, se llaman, que son modelos no lineales. Vamos a discutir esos modelos de umbral un poquito más tarde en el curso, o sea que por ahora solamente recuerden el término, no vamos a discutir las características del modelo. ¿Por qué podemos querer hacer proyecciones puntuales? Bueno, porque muchas veces ese es el objeto de interés que tenemos. Entonces, alguien nos dice que nos haga una proyección puntual de la tasa de desempleo, de la tasa de crecimiento, del tipo de cambio, del precio del cobre, de la inflación o de lo que fuera, y queremos tener una proyección 3 periodos adelante. ¿Por qué? Porque queremos tener alguna medida de tendencia central con la cual hacer nuestras evaluaciones. Obviamente, esa no es una manera con la cual podemos resumir la incertidumbre en nuestras proyecciones. Decir que tenemos una predicción de que la inflación va a ser 5%, pero no decir cuál es el intervalo de confianza asociado a esa predicción, no es muy útil. Y por eso es que lamentablemente mucha gente enfatiza demasiado point forecast para evaluar modelos, pero point forecast es probablemente la manera menos informativa y más inútil de evaluar modelos de predicción o de proyección. Pero de todos modos se utiliza con frecuencia. Entonces, lo que voy a hacer es comparar distintas maneras de proyectar inflación. Y para eso voy a utilizar, no sé si han escuchado hablar de este método, de este test, el test de Diebold y Mariano, que es una variante de test en los cuales tratamos de evaluar, comparar modelos de proyección. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos básicamente es lo siguiente. Escogemos una métrica con la cual vamos a comparar modelos. Por ejemplo, si vamos a comparar modelos que tengan, la métrica de comparación va a ser por error medio cuadrático o va a ser por desviación en valor absoluto. Entonces, por ejemplo, va a ser por error medio cuadrático, entonces la función g acá va a ser simplemente, este u es el error de predicción del modelo i para el periodo t. Entonces, esta sería la secuencia de errores de predicción del modelo i para el periodo t. Entonces, por ejemplo, yo quiero evaluar cómo le va un modelo haciendo predicciones un periodo adelante. Entonces, lo que hago simplemente es tomo el modelo en el periodo, comparo, digamos, quiero evaluar cómo le va un modelo AR1 para hacer predicciones un periodo adelante. Entonces, estimo el modelo AR1 hasta una fecha, hago la predicción y estimo el modelo solamente con esos datos. Yo necesito hacer la estimación con el tamaño de muestra que no esté contaminado con la información en la cual voy a hacer la evaluación. Entonces, por eso es que si, por ejemplo, quiero evaluar cómo me va mi predicción un periodo adelante, una manera de hacer eso sería simplemente agarrar y estimar mi modelo con toda la muestra que tengo, hacer mi predicción para la inflación un periodo adelante, esperar un mes, ver cuál ha sido la inflación efectiva y sacar el error entre la inflación efectiva y mi predicción de inflación, guardar eso en alguna parte. Luego vuelvo a estimar el modelo con el nuevo mes que tengo, con toda la muestra adicional que tengo, estimo el modelo nuevamente, hago una predicción un periodo adelante y guardo esa predicción un periodo adelante. Cuando llegue el próximo mes, comparo la predicción que yo hice para un periodo adelante contra la realización efectiva y así tendría esta secuencia de errores. Obviamente, esta es una manera bastante tonta de hacer evaluaciones, porque tendría que estar yo que sé, si quiero hacer una evaluación y quiero evaluar cómo le va a este modelo, tendría que tener yo que sé unos 20, 30 o 40 errores de predicción para poder hacer inferencia confiable. Y por lo tanto, tendría que esperar yo que sé años para ver si es que mi modelo funcionaba o no, lo cual es bastante tonto.
Una manera más eficiente de hacer eso es simplemente, supongamos que yo tengo datos hasta el año 2019, por decir algo, y por lo tanto entonces parto con un modelo en el que estimo con datos hasta el año 2010 y hago mi predicción un periodo adelante. Digamos que tengo inflación mensual, entonces hago la predicción para el enero del 2011, pero utilizo datos solamente hasta diciembre del 2010. Y lo que hago después es, hago mi predicción para el 2011 y ahora recién como que descubro o saco el dato de enero de 2011 y comparo el dato efectivo con el dato o con el valor predicho y ahí tengo mi primer error de predicción. Luego ahora incorporo ese nuevo dato y vuelvo a estimar mi modelo con un dato adicional. Hago mi predicción un periodo adelante y ahora comparo el valor efectivo contra el valor predicho y así voy a tener una secuencia de errores, ¿ya? Y supongamos que he hecho eso mismo, pero con un modelo AR2, con un modelo AR3, con un modelo MA o con otro tipo de modelo. Entonces tengo un algoritmo mediante el cual puedo generar errores de predicción o secuencia de errores de predicción, un periodo adelante o dos periodos adelante o tres periodos adelante, dependiendo de cuál sea el horizonte para el cual quiero hacer la predicción, utilizando distintos tipos de modelos. Eso que le estoy describiendo es una manera de estimar el modelo en el cual minimizamos el error que viene por parameter uncertainty, por incertidumbre de parámetros, porque estamos aumentando la muestra y al aumentar la muestra, si es que el modelo no ha cambiado, lo que va a ocurrir es que a medida que tengamos más muestra, la confianza respecto al estimador del parámetro debería ir aumentando o la desviación estándar debería ir cayendo en la estimación porque nuestro parámetro debería ser consistente, ¿sí? Hay gente que prefiere utilizar lo que se llaman las ventanas móviles o las rolling windows, ¿ya? Las rolling windows es simplemente tomar, yo qué sé, 50 datos y con 50 datos hacer la estimación y hacer la predicción en un periodo adelante, comparar la predicción con el valor efectivo. Luego, para el próximo periodo, tomo solamente 50 datos. Entonces, actualizo el dato de, por ejemplo, enero del año 2011, pero quito el primer dato con el que trabajé para tener una ventana de exactamente 50 datos también en la estimación. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque quiero que los modelos en los que estoy comparando y las predicciones que estoy comparando hayan sido todas utilizando el mismo número de observaciones. Desde mi punto de vista, eso tiene el problema de que me genera ruido por incertidumbre de parámetros. Por lo tanto, yo típicamente, exceptuando casos muy particulares, prefiero mantener la muestra completa que tengo para hacer estimaciones. ¿Ok? Una vez que he hecho eso, entonces, por ejemplo, tengo el modelo de un modelo AR1 contra un modelo AR3, por decir algo. Tengo los errores de predicción del modelo AR1, tengo los errores de predicción del modelo AR3, llamemos el modelo AR1 el modelo I y el modelo AR3 el modelo J. Entonces, si quiero comparar el modelo I con el modelo J, lo que hago es primero decido cuál es la función de pérdida que quiero minimizar. Por ejemplo, quiero minimizar las desviaciones en valor absoluto. Entonces, lo que hago es tomo el valor absoluto de los errores del modelo I, el valor absoluto de los errores del modelo J y comparo entonces, saco la diferencia entre estos errores. Lo que debiese ocurrir entonces es que obviamente si el modelo I es mejor que el modelo J, esta diferencia debe ser en promedio negativa, ¿no es cierto? Porque no nos gusta tener errores mayores. Y lo que hago es simplemente comparar el promedio de estas diferencias. Y lo que hago es evaluar si es que el promedio de estas diferencias es estadísticamente igual a cero o no. Si es estadísticamente igual a cero, entonces modelo I y modelo J son no son distintos en términos de predicción estadísticamente, y si es que D es estadísticamente mayor que cero, entonces el modelo I no es preferible al modelo J. Si es que D es estadísticamente menor que cero, entonces el modelo I es mejor que el modelo J. ¿Ok? Y lo que hago entonces es hacer un test de una cola a un lado y al otro para evaluar si el modelo I domina al modelo J o el modelo J domina al modelo I. ¿Ok? Una cosa que ocurre es que cuando yo estoy haciendo errores de predicción, cuando ustedes, y esto está, no estoy seguro si lo han visto con los ayudantes o no, pero si no lo han visto con los ayudantes, en algún examen yo he pedido que demuestren esto. Se puede demostrar que si, por ejemplo, yo hago evaluaciones de errores de predicción un periodo adelante, y mi modelo de predicción es un modelo de predicción óptimo, es decir, un modelo que ha podido recuperar toda la estructura, entonces debería ser el caso que el error de predicción, la secuencia de errores de los U sub is, debería ser tal que los errores debiesen ser ruido blanco. Cuando yo hago proyecciones un periodo adelante. Entonces yo, por ejemplo, hago predicciones un periodo adelante, el error de predicción un periodo adelante debiese ser un ruido blanco. No debiese tener estructura.
Pero si yo hago predicciones 2 periodos adelante, aunque esté con el mejor modelo que se pueda tener, ese error de predicción va a tener estructura y va a ser un modelo, va a tener una estructura de un modelo MA1. El mejor modelo para el error de predicción, cuando yo hago predicciones 2 periodos adelante, debería ser un modelo MA1. De hecho, si yo hago predicciones J periodos adelante, el error de predicción óptimo debiese tener una estructura MAJ-1, es decir, debiese tener un orden que es un número menor que el número de horizonte para el cual está haciendo la predicción. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre eso? Porque obviamente, como yo estoy haciendo una predicción, por ejemplo, 2 periodos adelante, el error de predicción un periodo adelante va a tener una memoria de un periodo para la predicción 2 periodos adelante. Eso quiere decir que aunque esté con el modelo correcto, supongamos que he predicho tengo que hacer una predicción para 2 periodos adelante. Y en el periodo 1, mi predicción un periodo adelante me dio que el valor predicho es menor que el valor efectivo. Entonces ha habido un error que ha sido positivo. Ese error positivo va a afectar a la predicción 2 periodos adelante, si es que hay dependencia temporal en la predicción. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, una manera de evaluar si es que estoy utilizando forecast óptimos es evaluar la estructura estocástica de los errores. Y una manera de comparar modelos de predicción es comparar haciendo este test de Di-Bolivariano. Entonces, para hacer el test de Di-Bolivariano, yo tengo que tomar en cuenta que la diferencia de errores de predicción, aun cuando estoy con el forecast óptimo, debiese ser que debiese tener algún tipo de estructura. Y por lo tanto, lo que hago acá es computar la desviación estándar para hacer mi test T, el estimador de la desviación estándar de esta diferencia, la utilizo usando, por ejemplo, una variante de New y West, utilizando una variante de un método hack, ¿sí? Han escuchado hablar de eso seguramente, ¿no es cierto? Del método de estimación de matrices de varianzas y covarianzas consistentes con heteroelasticidad y o autocorrelación. Entonces acá estamos justamente tomando en cuenta que si estamos haciendo una predicción H periodos adelante, tenemos que tomar en cuenta que la covarianza H periodos adelante debiese afectar la estimación de la varianza, ¿sí? Y con eso entonces tenemos un estimador de la varianza, con el estimador de la varianza computamos este test. Y con eso podemos entonces evaluar la hipótesis nula de que el modelo I domina al modelo J o viceversa, que el modelo J domina al modelo I, o la hipótesis que ninguno de los dos modelos domina al otro. Entonces esta sería una manera en la cual podemos comparar modelos si queremos hacer forecast. ¿Ok? Si es que hacen eso, una cosa que curiosamente ocurre acá, es que si ustedes miran cómo le va a la predicción del Banco Central, para el horizonte de predicción que el Banco Central dice que es el que le importa, que es el de 8 trimestres o de 2 años, el error de predicción utilizando el escenario central, el número más probable en teoría, que sería el escenario central del Fanchart que el Banco Central provee, ese error de predicción, en términos de error medio cuadrático, es mayor que, por ejemplo, si el Banco Central simplemente se quedase prediciendo que la inflación va a ser 3%. Eso mismo ocurre si es que hacemos la predicción 6 trimestres adelante, aunque si le hiciéramos 2 periodos adelante, o perdón, 4 periodos adelante o un trimestre adelante, el escenario central lo hace algo mejor. Entonces, lo que quiero decir con eso es que esto de acá es relativamente mejor que simplemente la predicción incondicional, pero cuando estoy haciendo una predicción para un periodo más largo, probablemente los modelos del Banco Central lo están haciendo peor, o por lo menos no lo está haciendo mejor que simplemente quedarse con la predicción naive. Entonces, por mucha estructura y por mucha división y modelos que se han utilizado, esos modelos no lo hacen mejor que simplemente el forecast naive. ¿Ya? Y esto básicamente también ocurre si tomamos el valor absoluto. Una cosa que es interesantísima es que si es que tomamos los modelos como modelos autorregresivos o modelos con no linealidades, lo que ocurre es que estos modelos, a medida que nos vamos acercando al horizonte de predicción del Banco Central, estos modelos lo hacen tremendamente mejor que los modelos que utiliza el Banco Central para hacer predicciones. Y esta es obviamente una de las gracias que tiene este tipo de modelos de series de tiempo, que aunque no tienen una estructura metida atrás, si es que tenemos un proceso que es razonablemente estacionario, lo que ocurre es que estos modelos van a aproximar bastante bien la dinámica de la serie y por lo tanto van a aproximar razonablemente bien las predicciones. Una cosa interesante entonces de esto es que con un modelito de series de tiempo ustedes van a hacerlo bastante mejor en términos de forecast error que el Banco Central con sus fan charts.
¿Ok? Bien, vamos a la pregunta que me hizo uno de sus compañeros y que efectivamente fue parte de lo que yo les pedía. ¿Cómo podemos hacer intervalos de confianza y cómo evaluamos forecast de intervalos de confianza? Entonces, obviamente una cosa que nos parecería ser un poco más útil que simplemente hacer un forecast de inflación, un forecast de crecimiento, ese forecast puede ser útil si es que necesitamos tomar una medida o decisiones basadas en un escenario de tendencia central o un escenario más probable. Pero aún en ese caso, definir cuál es el escenario más probable tiene sus problemas. Por ejemplo, el error medio cuadrático es minimizar el error medio cuadrático, va a ser óptimo minimizar el error medio cuadrático utilizando, por ejemplo, la esperanza condicional. Pero minimizar la desviación en valor absoluto, la mejor medida de tendencia central para minimizar la desviación en valor absoluto, típicamente no es el promedio, no es la esperanza, es la mediana. Y por lo tanto, entonces, puede ser que si es que tenemos distribuciones, por ejemplo, asimétricas, que la media y la mediana sean muy distintas. Y por lo tanto, escoger cuál es la medida de tendencia central correcta va a depender de, por ejemplo, la distribución que tengan nuestros errores. Si nuestros errores son fuertemente asimétricos, es probable que sea mejor utilizar como medida de tendencia central a la mediana y utilizar como función de pérdida a la desviación en valor absoluto y no la desviación no el error medio cuadrático. ¿Ok? Bien, la otra pregunta que nos querer hacer es cómo hacemos eh, proyecciones de intervalos de confianza. Entonces, lo que queremos decir es que, por ejemplo, con un intervalo de confianza del tanto por ciento, la inflación va a estar entre tal rango y tal rango. Lo que eso quiere decir, si es que hemos hecho bien nuestro ejercicio, es que, por ejemplo, si hacemos un intervalo de confianza 70%, lo que eso quiere decir es que no quiere decir que vamos a estar en lo correcto siempre cuando hacemos un intervalo de confianza. Lo que quiere decir es que, más bien, si el intervalo de confianza ha sido hecho con la cobertura adecuada, 70% de las veces nuestra proyección debiese estar comprendida en el intervalo de confianza y 30% de las veces el valor efectivo debiese estar fuera del intervalo de confianza. ¿Me están siguiendo? Esto es muy importante, porque si por ejemplo hacemos un intervalo de confianza al 90%, y acá es lo que tengo hecho aquí, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tengo un intervalo de confianza al 90%, por decir algo. No me acuerdo cuánto era. Acá creo que estaba la meta. No me acuerdo cómo era esto. ¿Ya? Entonces, acá están los intervalos de confianza. Esto es un intervalo de confianza al 80%, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá son intervalos de confianza al 80%. Y lo que estoy haciendo entonces es decir que el valor efectivo son los puntitos que tengo acá. Y lo que debiese ocurrir es que si es que yo tengo que la inflación, pero para de hecho un intervalo de confianza con la cobertura correcta, debiese ocurrir que en 20% de los casos el valor efectivo de la inflación no debiese haber estado comprendido en el intervalo de confianza. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, dicen, estoy haciendo un intervalo de confianza al 90% y ustedes evalúan los errores que tienen, es decir, evalúan si es que la inflación, por ejemplo, estaba dentro de sus intervalos de confianza en las predicciones que han hecho en cada periodo, como del modo en que les he dicho que lo tienen que hacer. Lo que debiese ocurrir es que 9 de cada 10 veces la inflación debiese estar dentro del intervalo, pero una de cada 10 debiese estar afuera del intervalo. Si es que, por ejemplo, todas las inflaciones observadas han estado dentro de sus intervalos de confianza, quiere decir que ustedes han utilizado un intervalo de confianza que es demasiado ancho. Su intervalo de confianza debiese ser más angosto, porque necesitan que para que sea un intervalo de confianza óptimo, solo 9 de cada 10 veces en promedio, la inflación efectiva esté comprendida dentro del intervalo de confianza. Y una de cada 10 tiene que estar afuera. Y si es que, por ejemplo, ha ocurrido al revés, que ustedes han dicho que he tenido un intervalo de confianza del 90% y, yo qué sé, 30% de las veces la inflación efectiva está fuera de su intervalo de confianza, quiere decir que su intervalo más bien ha sido demasiado estrecho, que su intervalo de confianza debiese ser más ancho. Ustedes debiesen caracterizar la incertidumbre de un modo mayor. La incertidumbre que ustedes están proyectando no es la correcta. El intervalo de confianza debiese ser más grande. ¿Ok? ¿Cómo construimos entonces intervalos de confianza? ¿O cómo hacemos interval forecast? Por ejemplo, si queremos hacer una predicción un periodo adelante, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Digamos que nuestro modelo es un AR1, ¿ok? Estimamos nuestro modelo AR1 con los datos hasta el año 2010 y queremos hacer la predicción para enero del 2011. Entonces, lo que hacemos es condicional en el valor de diciembre del 2010, ¿sí?
El valor predicho va a ser el valor efectivo, perdón, va a ser el valor predicho para enero del 2011, va a ser, digamos, nuestro estimador de la constante más el estimador de phi por el valor de diciembre del 2010, ¿de acuerdo? Más un error. Lo que hacemos entonces es que ahora generamos números aleatorios para el error. ¿Cómo generamos números aleatorios? Si, por ejemplo, ustedes han hecho un test para los errores de predicción de su modelo, para los errores dentro de muestra de su modelo, y encuentran que, por ejemplo, no rechazan normalidad y que sus errores son ruido blanco, lo cual obviamente necesitan para poder empezar a hacer proyecciones o intervalos de confianza, necesitan que el modelo que han estimado sea ruido blanco. Entonces, si garantizan que los errores son ruido blanco y a su vez, por ejemplo, los errores no rechazan la hipótesis nula que son normales, haciendo, por ejemplo, un test como el de Yarque-Vera, entonces lo que ustedes pueden hacer es utilizar generar números aleatorios de una normal con esperanza cero y varianza igual al sigma cuadrado gorro que han estimado en su modelo, y con eso entonces pueden alimentar el modelo. Entonces lo que harían es agarran la constante predicha más phi gorro del valor observado más un shock, y ese shock lo generan con un número aleatorio. Y con eso tienen un valor predicho para Y. Vuelvan a hacer el mismo ejercicio generando otro número aleatorio y van a tener otro valor predicho y otro valor predicho y otro valor predicho y otro valor predicho. Hacen esto, por ejemplo, 1000 veces. Y luego de haber hecho eso 1000 veces, entonces van a ordenar de menor a mayor sus proyecciones. ¿Sí? Y lo que hacen después para construir su intervalo de confianza, por ejemplo, al 95%, es agarran la observación que los dé en el extremo del 2.5 de la cola de arriba y en el 2.5 de la cola de abajo. Y con eso construyen su intervalo de confianza. ¿Me están siguiendo? ¿Todos? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Sí? Ok, perfecto. Esa es la manera entonces en que hacemos intervalos de confianza de ese modo, ¿ok? Si, por ejemplo, ustedes hacen el test de normalidad de los errores y rechazan normalidad de los errores y no quieren jugársela respecto a qué distribución tienen los errores, entonces lo que podrían hacer es bootstrap. Entonces lo que agarran es todos los errores con los que han estimado su modelo hasta diciembre del 2010 y lo que hacen es un bootstrap simple, ¿no es cierto? Entonces genera un número aleatorio, digamos que tenían 50 datos con esos errores, genera un número aleatorio del 1 al 50, le sale por ejemplo el número 33, y entonces agarran el U-gorro del periodo 33, y ese U-gorro del periodo 33 lo toman como si fuese el shock que va a venir mañana, y con eso generan una predicción para mañana. Luego vuelven a generar un número aleatorio, digamos que sale el número 4, entonces agarran el U-gorro 4 y con ese U-gorro 4 asumen que ese es el shock de mañana y con eso generan otro posible Y de mañana. Y hacen así sucesivamente esto, por ejemplo, 1000 veces y por lo tanto van a tener otra vez ahora 1000 Y gorritos predichos para el periodo adelante, los vuelven a ordenar de menor a mayor y con eso construyen su intervalo de confianza. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, obviamente, una cosa que puede demostrarse si hacen eso es que el método que yo tengo, por ejemplo, del modelo de umbral, el modelo de autorrecibo y el modelo de umbral, lo que hace es que tiene la cobertura adecuada, la cobertura correcta. En cambio, si ustedes toman los fanchars del Banco Central, estas cosas de acá, los fanchars del Banco Central lamentablemente no tienen la cobertura correcta. Lo que ocurre es que los fanchars del Banco Central son tremendamente apretados acá, es decir, que subestiman la incertidumbre para periodos cortos de proyección y la sobreestiman escandalosamente para periodos largos. ¿Ok? Entonces, los fanchars debiesen ser bastante más recatados acá y bastante menos estrechos en los horizontes más cortos de tiempo. Y obviamente eso es algo que uno puede hacer evaluando este tipo de problemas. ¿Ok? Y la última cosa que podemos hacer es hacer density forecast. Y los density forecast tienen la gracia de que nosotros podemos ahora, con el mismo ejercicio que les he dicho para hacer los interval forecasts, ahora lo que podemos hacer es simplemente construir, por ejemplo, histogramas, entre comillas, o distribuciones de nuestras predicciones de Y, tomando las 1000 proyecciones que hemos hecho, las 1000 predicciones que hemos hecho para el Y del próximo periodo. Y con eso construimos cómo se vería la función de densidad del Y. Obviamente la función de densidad del Y va a depender de la función de densidad de los U's con los cuales hemos alimentado nuestro Y. Entonces, si por ejemplo nuestros U's gorritos son asimétricos, nuestros intervalos de confianza también van a ser en general asimétricos. Si nuestros U's son multimodales, nuestras predicciones también pueden ser multimodales. Y por lo tanto, la gracia de construir density forecasts
es que vamos a ser capaces de entregar información más rica que solamente un interval forecast, porque estamos además entregando información respecto a cómo son los anchos de colas de la distribución, etc. Y un usuario va a poder utilizar el density forecast para con eso, por ejemplo, escoger cómo quiere hacer sus predicciones puntuales. Entonces, con el density forecast uno puede, por ejemplo, decidir utilizar la media como mi point forecast, o utilizar la mediana como mi point forecast, o utilizar un cuartil en particular como mi point forecast, dependiendo de cómo sea la distribución. O para hacer un intervalo de confianza, si es que la distribución es muy asimétrica, yo prefiero cubrirme del riesgo de subestimación o sobreestimación y hacer un intervalo de confianza que valore más la cola derecha o la cola izquierda de la distribución. Todo eso lo puedo hacer con Density Forecast. ¿Ok? Bien. Y obviamente esa gracia es otra gracia adicional que puedo hacer con este tipo de modelos. ¿Ya? Y lo que hago en este último gráfico acá es simplemente mostrar que la variante de modelos que estoy trabajando es tal que yo no puedo rechazar que la distribución empírica de las proyecciones, de los valores efectivos de la inflación y la distribución que resulta de mis proyecciones sean distintas. Y por lo tanto, entonces, es un método que uno utiliza para testear si es que el modelo es capaz o no de hacer density forecasts confiables o proyecciones de funciones de densidad. Y la gracia de tener density forecast es que además uno puede entregar toda la incertidumbre al usuario y el usuario ser quien en definitiva escoja qué es lo que va a hacer con las proyecciones. Por ejemplo, uno podría utilizar toda la función de densidad para caracterizar la incertidumbre en un problema de optimización intertemporal y caracterizar cómo la distribución de la incertidumbre y tomar decisiones respecto a eso. Entonces, la gracia de los density forecasts es que nos entregan la herramienta completa con la cual poder no solo hacer point forecast, interval forecast y density forecast, sino también nos caracterizan completamente, ojalá si hemos hecho bien todo, la incertidumbre respecto a la predicción del modelo, a la distribución que tiene la serie, dónde están los riesgos más importantes, si sub o sobreestimación, etc. ¿Ok?